¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros en esto que es Más Cultura. Hoy tenemos un invitado que verdaderamente es un lujo charlar con él. Su nombre es Jerome Rothenberg y es famoso por muchas razones, entre ellas que es un poeta, sus letras están inscritas ya en las letras universales como de las más importantes, y también por su trabajo intelectual y bueno, hasta cierto punto también antropológico. Él está detrás, por ejemplo, del concepto de etnopoesía, su labor de distribución y de crítica más que de rescate de la poesía que hay, por ejemplo, en las antiguas lenguas norteamericanas, algunas de ellas con ya muy pocos hablantes que están bastante marginadas por los programas de gobierno, pero también porque la gente de Estados Unidos vive de forma muy distinta, como lo hacemos aquí en México, la relación con su pasado ancestral. No solamente se ha ocupado del pasado ancestral de Norteamérica, también ha ido a Europa y algunos lugares de Asia a rescatar algunos poemas que son muy importantes y que contribuyen al saber universal, y por esto también él es conocido en varios lugares del mundo. Tiene un concepto también muy propio de traducción, que bueno, lo vamos a describir en un momentito, y por supuesto nos va a ayudar a ampliar el panorama sobre lo que es la etnopoesía. Así que quédense para charlar con Jerome Rothenberg aquí en Más Cultura. Summer lovely now, but summer, and dark my house now. One my wing, summer lovely now, but summer. ¿Qué tal, amigos de Más Cultura? En esta ocasión estamos charlando con Jerome Rothenberg. Él se dedica a una labor que ustedes seguramente ya conocen y espero que sea por nuestro programa, que es la etnopoesía, es decir, el estudio de la poesía en las lenguas originarias de cada país. Y bueno, ustedes recuerdan aquí a invitados como Juan Hernández y varios otros que hemos mencionado en cápsulas. Lo que va a hacer Jerome Rothenberg, él es especialista en este tipo de poesía, pero en Estados Unidos. Entonces, si tenemos la oportunidad, pues a lo mejor podemos ampliar un poquito nuestro horizonte sobre cómo es el trabajo que se hace en cuanto a ese tipo de poesía con nuestro vecino del norte, y a lo mejor si ponemos un poquito de atención nos podemos quedar con un par de nombres para ampliar nuestro horizonte en este respecto. Jerome, welcome to Más Cultura. Thank you very much, Moises. My very first question is, how is the work of a researcher in ethnopoetry back in America? Well, partly the ethnopoetics comes out of an interest of poets in the range of languages and cultures and the poetry embedded within them. And it comes at a time when our own poetry is opening up to incorporate different forms or to create different forms. And so also looking at cultures different from the dominant English language written culture, we began to discover new forms of expression, which were really old forms of expression. This is something that had been going on for 2 centuries before. But in the 1960s, 1970s, I and others gave it the name ethnopoetics, and it became one of the interests of that time. And it included the work both of poets and others like linguists and anthropologists and cognitive scientists and other people looking at, working with, and very importantly doing translations from particularly the native languages of America, but also from other parts of the world, Africa, the Pacific, Asia, and finally working towards a kind of poetics that was able to incorporate most of the languages and cultures of the world, with a particular interest in those that were being endangered, like other natural species, endangered and under threat of extinction. But here in Mexico we have this advantage. We have still some poets who write. They are still publishing new books every year with prizes, and many of our languages are still alive. Is that the case in America? To some degree. Of course, in Mexico you have larger populations for some of these languages, like Nahuatl, like Mayan,
than we do. The largest language group, or the largest indigenous group in the United States, is Navajo, or what you call Navajo, and that's about 300, maybe 400,000 people. But most of them, of course, are not speakers of the language. Still in recent years, movements have grown up among younger Navajos to write in the native language. So we have, some of that going on in the United States, but I think probably not as developed as it is from Mexico down to the Mapuche in the south of Chile. So much more writing and publishing. But remember, before the writing and publishing, there are centuries of oral tradition, of forms of song and narrative embedded in the culture, and of course, using the native languages, which were the dominant languages for those cultures. For some Mexican poets, even if they write in Spanish, it is very important that very same tradition. Many readings in Nahuatl and so on. Is that the case in United States? I mean, do they have, for example, here any Mexican maybe can tell you 4 lines maybe from Nezahualcóyotl, and in United States, is that the case? Does everyone has an author that it was so important back in history that is still somehow alive right now? You mean an author in a language other than English? Yes. Or particularly an author in an Aboriginal or indigenous language? Yes, in an indigenous. I'm afraid to say that would not be the case in the United States. When I began to publish books like Technicians of the Sacred and Shaking the Pumpkin, which is a big assemblage or collection of Native American, American Indian poetry. It was at a time when there was a growing interest in native languages and cultures, and a lot of people turned to books like mine to see something about the indigenous forms of expression, and probably certain lines, certain verses in their translation into English, people carried with them. The speeches of Chief Joseph, or songs of the Plains Indians that said, "We will live again, we will live again." I would hear those repeated. So they found them in English, I think, rather than in Siouan or in Navajo or in Iroquois. A Seneca Journal es el texto que relata mejor la experiencia de Jerome Rothenberg como etnopoeta, y de alguna manera también cómo es que él tomó la decisión de mudarse de donde él vivía en Nueva York y ser un poeta de vanguardia, muy famoso no solamente por lo que escribía, sino también por cómo lo recitaba. Bueno, de alguna manera dejó a un lado esto para vivir la etnopoesía y se fue a vivir con esta gente, con Seneca. Y esto es muy importante porque es de los pocos etnopoetas que se han dedicado a eso, a ese nivel. Él permaneció en esta reserva por varios años y bueno, su vida en aquel entonces dio un giro por completo. No dejó, por supuesto, las letras, pero sí incluyó en su vida este tipo de viajes y de experiencias que lo llevarían a aprender varios idiomas y a interesarse por culturas originarias, no solamente de Norteamérica, sino bueno, esto lo envolvería en una aventura que lo llevaría a visitar todo el mundo. Él, por ejemplo, tiene libros muy interesantes de creación propia, pero basados en sus lecturas de los textos más antiguos, por ejemplo, judíos, donde juega con el saber que ellos tienen de numerología. Bueno, él ocupa esta nomenclatura, todo este léxico, para crear poemas que hasta cierto punto son interactivos, por decirles de algún modo, porque él los crea tomando un orden y luego alterándolo con el original, el que viene del texto. Y bueno, este saber él lo ha reflejado con varias experiencias de este tipo.
¿Quién es Elsa Cross para hablarnos sobre esta posibilidad de contacto entre lo interno y lo externo? No solamente es autora de más de 22 poemarios, que la han llevado a ser considerada como una de las voces más importantes en la poesía de México. También es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, donde da la cátedra de Filosofía de la Religión. Como poeta, Elsa Cross ha merecido los 2 premios más importantes en nuestro país, el Premio Aguascalientes en 1989 y el Premio Javier Villaurrutia en 2009. En su juventud, Elsa tuvo la fortuna de encontrarse con uno de los grandes maestros de la literatura en México, Juan José Arreola, quien en su taller no solo leía sus primeros textos, sino que recomendaba lecturas complementarias, que a decir de Elsa, la hicieron darse cuenta de que la literatura era a lo que ella se quería dedicar. Las sugerencias de Arreola que dejaron huella fueron Rilke, Mallarmé y López Velarde, que aún se encuentran en su canon personal. Aún así, Elsa Cross considera que no son las lecturas lo que hace al poeta, sino las experiencias, y como experta en filosofía de la religión, ella misma ha tenido experiencias espirituales que la han moldeado. Esto se nota en los temas de su poesía, donde encontramos temas como la meditación y la contemplación, pero también lo onírico y lo inconsciente se asoman. Por ejemplo, el libro Testigo de Amorgós, cuenta Elsa Cross, vino a ella en un sueño, y esta ha sido una herramienta, la ensoñación, que ella utiliza habitualmente. Además de las recomendaciones y los viajes, para la autora la traducción ha sido también fuente de inspiración y aprendizaje. Ha traducido a autores como Saint-John Perse o Yves Bonnefoy, y también el texto Inanna, Reina del Cielo y de la Tierra, que pertenece a una tradición que ha dado mucho a Elsa Cross, la tradición de la India. De su estancia de 2 años en este país, por ejemplo, proviene la experiencia de haber conocido a Swami Muktananda, representante de una cosmogonía que ha marcado la vida de la poeta de forma trascendental. Esta experiencia se nota en su poesía y también en su vida académica, que la ha llevado a tomar clases de filosofía hindú y después escribiendo y dando cátedras sobre este tema tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Elsa Cross muestra al lector dónde poner la mirada, qué escuchar, oler o probar, pero sobre todo, la forma de detener el parloteo mental que impide adentrarse en una experiencia más profunda de la realidad. Para traernos de nuevo esta crítica antigua a la poesía y sobre todo su relectura, su imaginario, es muy importante premiarla, traerla a nuestros días, a nuestras librerías y por supuesto también a nuestras revistas. Es por eso que Rothenberg fundó por ahí de los años 80 la revista Al-Cheringa. Y esta revista es muy importante porque es la única que ha habido en la historia de la crítica y de la etnopoesía y a su vez de la etnocrítica que se dedica a la poesía tribal, le da un lugar primigenio y bueno, le da un margen muy amplio porque recoge no solamente poesía norteamericana, sino también poesía, por ejemplo, de la antigüedad de Polonia, poesía antigua judía, incluso algunas lenguas asiáticas. Y esto es muy importante porque nadie más se ha animado a realizar una labor como esta. Y bueno, la verdad es que sin esta revista, quién sabe qué lugar ocuparían en el sitio que de por sí ya es bastante marginado, en el imaginario, en las revistas, en fin. Este es el tamaño de la labor que hace Jerome Rothenberg, quien a la par de esta publicación inventó un concepto que les voy a explicar, se llama traducción total. Y es muy importante porque de alguna manera la crítica lo ha tomado como poesía escénica. ¿Por qué? Porque él llega a la escena y no solamente toma el micrófono, también realiza algunos gestos, por decirlo así, que vienen con las lecturas originales de los poemas. Es decir, no solamente traduce lo lingüístico, lo que tiene que ver con la lengua de la que está hablando. Él dice que tiene mucho de tribal y que esto también hay que traerlo a la lectura, si no se pierde mucho más de la mitad del contenido. Así que búsquenlo haciendo poesía total, está en YouTube y bueno, la verdad es que vale mucho la pena verlo. Vamos a escuchar a Rothenberg y volvemos. Here in Mexico, maybe any random person can tell you where Nahuatl is spoken, where Zapoteco is spoken. In the United States, is that the case? I mean, is that
cultural background still important in other contexts rather than, as other language? I mean, are these people still there? Well, of course, the people are still there. Many of the peoples, of the communities, of the societies, have survived, through the system of reservations, which most Indians prize very much. Many non-Indians look at it and say, "Oh, Indians are kept apart on reservations," viewing that as a bad thing. And there are certain drawbacks to it. But for many Indians, the devotion to the land, that they retain, and the sense of having a nationhood that comes with that is very important. One has to recognize that. I think people of some education in the United States, certainly have a sense of where the Navajo are, where the Indians of the Northwest are, where the Iroquois and others are in the Northeast, I think there's some common knowledge of that. Of course, there are many people in the United States who simply don't care about these things. And for us here in Mexico to know what is the big picture for native languages in America, how many of them are Americans aware? I mean, here in Mexico there are around 67 languages, and well, in Mexico it is not common knowledge how many of any language in America is being spoken still, or is still a part of the culture, and how many cultures were there before Navajo, and I don't know no other comes to mind. Oh, I think there were clearly as many or more languages in the bigger area of what's now the United States than in Mexico. What has happened is that to begin with, groups were smaller. There were smaller populations to begin with, and some number were simply annihilated. There was a slow or sometimes a fast genocide that took place in the United States. So without question, certain groups disappeared. Other groups remained, but if one looks at the languages, the languages were virtually extinguished, so that my wife, Diane, who was with me when we lived on the Seneca Indian Reservation in New York State, was at the deathbed of the last monolingual speaker of Seneca, the last person, in that tribe or nation who spoke only the Seneca language, and that person died, and whatever of the language remained was with people who were bilingual, who spoke the two languages, or people whose basic first language was English rather than Seneca. So there have been attempts within Indian communities, particularly as the numbers are reduced and the numbers of speakers are reduced, to find ways of preserving the language through forms of education. But as we know, it's quite different to learn a language in a schoolroom than to learn a language growing up in a family and in a society. To be honest about it, when we were living with the Senecas, of course there was nobody left on the reservation who spoke only Seneca, and as you went into the younger generations, there were very, very few people who spoke Seneca at all. The understanding of the language persists a little longer than the speaking of the language, and I don't know. It's some years since we were actively involved there, and maybe that's changed because things are always changing. But when we were actively engaged on the Allegheny Seneca Reservation, that was the situation. The language had been diminished already. I was going to say it was diminishing. It really had been diminished. But preserved, ritually and ceremonially within a native religion and tradition, that had persisted into the present and still exists.
but again, it's the language is used ceremonially, but many of the people engaged in the ceremonies, present at the ceremonies, don't understand what's being said. Oh. Now that's not entirely strange because we know when Latin was the language of the Catholic Church, most church people, but most worshipers, didn't understand the language. Where Old Slavic is used in the Orthodox churches, where Hebrew, at least until recently, was used in Judaism. People would mouth the language. People would respond to the language, but people, were not using or acting creatively with the language. Well, thank you for your time. Thank you for your words. And thank you for asking. Quédense aquí en Más Cultura, nosotros continuamos. Para quien sea lector asiduo de poesía, es muy importante que conozca la opinión que tiene Rothenberg sobre esta, y bueno, no solamente en la poesía ancestral, la poesía en general, él la ve como un todo, como una gran contracultura que poco a poco vamos asimilando, y por eso para él es muy importante el ejercicio de publicar. Y bueno, para mantener vivo esta idea de contracultura, es muy importante rescatar el carácter oral de la poesía. Cuando aquí hemos hablado que alguien ha recomendado algún poemario o algo así, lo que nos viene a la mente es, por supuesto, un libro con palabras escritas, pero lo que contiene ese libro es lo que nosotros debemos transmitir, por lo menos para nosotros, que es el carácter oral de la poesía. La poesía se lee en voz alta y bueno, este acto es el que mantiene viva la lengua, por supuesto, pero además es lo que nos permite disfrutarla como de la manera que la pensó el autor. Ahora vamos a escuchar sobre un autor que seguro ustedes conocen, él es Juan Villoro, y volvemos aquí a Más Cultura. ¿Hay vida en la tierra? De Juan Villoro. Juan Villoro ha pulido el arte de la crónica literaria en sus libros. El autor nos recuerda, en su propia introducción, que el género continuó la tradición de Roberto Artl, Campa, Gómez de la Serna e Ibargüengoitia, sobre todo de este último, por el peculiar humor mexicano del cual Villoro hace uso profesional. El humor caracteriza a estas 100 postales de lo cotidiano que se construyen con silogismos festivos, cuentos articulados o artículos de la costumbre de ser mexicano. Estos textos aparecieron por primera vez en columnas de los periódicos La Jornada Semanal, Letras Libres y Reforma. El tema recurrente es el estudio o la reflexión de la identidad mexicana analizada en los gestos culturales que nos definen. Villoro es un observador de lo mexicano con una capacidad de distanciamiento que le permite ver hacia adentro de la cultura como si fuera extranjero o como un recién aterrizado en el zócalo capitalino. Uno de los mejores textos es La Segunda Tortuga, por la recreación de la atmósfera a un viaje al campo de concentración de Dachau y su entrada a un bar de mala muerte y encuentro con una siniestra mujer que tiene como mascota a una tortuga de nombre Adolf. Algunas pruebas del humor villoriano son las siguientes. Frases como: el método mexicano más conocido para detener al cambio climático consiste en enterrar un cuchillo al pie de un árbol, o una amiga suya que es conocida como el ajonjolí de todos los malls. O al referirse a Eric Fromm dice: nombre que me cautivaba como el de un enemigo de James Bond. O al calificar a un amigo que escribe reseñas pero sin publicarlas como la vida esforzada de un mártir del rencor. O con respecto a que la mayoría de las películas se doblaban en México, que al viajar a otros países dábamos la sensación de estar doblados. La utilización del humor no solo hace ameno los textos breves, de no más de 5 páginas, sino que a través de ese lente es más fácil abordar el tema de lo mexicano, la identidad, que es esa acumulación de peculiaridades que rigen nuestros actos, cuando vamos a la mesa, a una fiesta con los amigos, a pagar el recibo de la luz. Villoro se vale de varios recursos, como en el siguiente caso culinario literario, al decir: respondo como quien lanza otra tortilla al comal. Claro que sí. O microcuentos sagaces como: en una cena de Navidad la familia reza con devoción y pide por los que han sufrido, Dios se conmueve y resucita el pavo. O con respecto al genio de Leavitt, que en un conocido no sabe su significado y exclama: Marx está grueso, pero Ibid está gruesísimo. Villoro mira su cultura con ojos de extranjero y el resultado es
una descripción divertida y certera de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Ya es hora de cerrar este programa y yo los quiero dejar con una recomendación acerca de quien ya hemos estado escuchando, de Jerome Rothenberg. Y este libro se llama Ojo del Testimonio. Lo van a encontrar en editorial Aldus, si les interesa, espero que sí lo busquen. Además es una traducción de Heriberto Yepes, por lo mismo de alguna manera vale la pena por las dos razones, así que échenle un ojo. Si ustedes quieren ver esto de la traducción total, seguramente lo van a encontrar con algún nombre que no es el correcto, si se animan a ver en YouTube o en Google, donde quiera que lo encuentren, en Vimeo. Más bien para la gente esto es performance y bueno, ya sale nada más el crédito de Jerome Rothenberg. No es exactamente un performance, es lo que platicamos hace un momento, hace como traducción total, así que no se sorprendan si lo ven de repente bailando, usando algún tipo de percusión, guardando silencio por algún tiempo que parecería por lo menos inusitado para una lectura de poesía. En fin, denle chance a Jerome Rothenberg. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.